El presidente de la Fundación Plural, Emilio Weichenbaum, prometió esta noche que la suspendida segunda parte del programa El Galpón de las Memorias será emitido después de las elecciones del 14 de mayo. Admitió que existieron reacciones de todo tipo que llevaron a la Fundación Plural a tomar la decisión política de no emitir el programa previsto para anoche a las 22 por Canal 13. El Galpón de la Memoria, abril de 1989. La Fundación Plural decide no emitir el programa. El entonces secretario de Cultura, Carlos Bastianes, le había informado al editor responsable, Emilio Weichenbaum, su preocupación, la del Ejército y la del ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, que habían visto la primera parte del ciclo. Noticiero 13 en la ciudad de Córdoba, en la avenida principal que da acceso al radio de la ciudad capital en momentos en que hace su entrada el ejército para hacerse cargo de la situación en la ciudad. En la primera semana de mayo de 1969 se sucedieron en Córdoba una serie de hechos que culminarán el día 29 con el Cordobazo. La protesta social más violenta ocurrida en el país desde la Semana Trágica y que marcó el declive de la presidencia de Onganía. Me hubiera gustado que no hubiese existido esa situación que nos obligara moralmente a nosotros a suprimir el programa. Bueno, pero la vida es eso, es un combate donde a veces uno retrocede y a veces uno avanza. A veces es preferible perder una batalla para poder ganar la guerra. 3 meses después, Alfonsín renunciaba sin terminar su mandato. Cuando pasó lo del Galpón de la Memoria, ¿no es cierto? Yo sentí, lo primero que sentí, y no debo disimularlo, fue un miedo espantoso. Porque dije, ¿pero quién se puede haber ofendido? ¿Qué pasa? El secretario de Cultura, Bastianes, hizo también una referencia a la coyuntura política que se vivía y expresó que no había espacio para un ciclo de las características del Galpón de la Memoria. No había espacio para la historia, para la memoria. Suena a cola de paja. ¿Cómo no va a haber espacio para la historia y para la memoria? La segunda parte del espacio, el segundo programa, completaba el repaso de la historia más próxima que incluía al llamado proceso de reorganización nacional. Cole paja. Alternativamente dudamos todos. Lo que no teníamos ninguna duda ninguno de nosotros es que si alguien nos hubiese intentado presionar, seguramente nos hubiese salido alguna cosa, como diría yo, interna, rebelde, y decir, no, nosotros la damos igual porque a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer con un programa con el que trabajamos y pusimos tantas ganas de que saliera bien. En principio, todo lo que sea censura previa es ilegal y yo opino que siempre es ilegal la censura previa. Pero no considero que sea ilegal siempre, o incriminable siempre, o reprochable siempre la autocensura. Este episodio me marcó como la mierda porque durante mucho tiempo nadie quería saber demasiado de mí. Si en este país siempre hubo listas negras, grises, blancas, de todos los colores. Durante mucho tiempo nadie quiso saber demasiado de mí como realizador porque decían, no, Hormiga es peligroso, mira el Galpón de la Memoria, él labura bien, pero se le lleva las cosas a las últimas consecuencias. Pistas, pero por supuesto que nadie denigra a nadie. En un sistema de libertad eso es absolutamente normal y no era para nada un programa que pudiera nadie sentirse ofendido por eso. Me acuerdo que estaba dando clases y levanto las clases un rato antes y digo, muchachos, vamos a ver el Galpón de la Memoria, bueno, cada uno a su casa. Apoyo el culo, digamos, en mi casa tranquilo y aparece la fatídica placa. Cuando yo decía que la censura, o mejor dicho, la peor de las censuras en términos prácticos es la autocensura, es porque es difícil de sobrellevarla, porque mientras alguien se sigue negando, el galpón o qué producto sea no sigue saliendo. En cambio, la censura ortodoxa, tradicional, cuando pasa el elemento que la provocó, por ejemplo, un gobierno, un funcionario, eso tiene la posibilidad de volver a hacer de nuevo, como ha pasado, qué sé yo, con tantas películas. Qué bueno. ¿Qué te cuesta? Déjame ir. Ya te expliqué la razón. Vos creerás que no te quiero, pero justamente porque te quiero es que no te dejo ir. Ya sé que no lo entendés ahora. Yo tampoco entendía cuando mi padre no me dejaba hacer algunas cosas.
Yo no estaba de acuerdo. Y sabes, el abuelo tenía razón. Hoy a vos te pasa lo mismo. No estás de acuerdo. Pero como me respetás, me haces caso. La familia es el principio de todo. ¿De qué nos olvidamos los argentinos, por ejemplo? ¿De qué nos olvidamos los seres humanos en general y de qué nos olvidamos los argentinos en particular? Yo personalmente te puedo decir que me he olvidado muchas veces de la Constitución porque nunca la supe. Al no saber la Constitución, y al no haberme la enseñado demasiado y al no saberla yo, no sé mis obligaciones. Al no saber mis obligaciones, tampoco sé mis derechos. Y cuando a mí, en algunos regímenes dictatoriales que hemos tenido, me han hecho una especie de canje, yo me hago el gil con alguna de tus obligaciones, pero vas a hacerte el gil con alguno de tus derechos. Me lo voy a enajenar, vos no cumplas con esto, yo no cumplo con lo otro, quedamos a mano. Y bueno, uno va quedando a mano y se va olvidando, por ejemplo, de sus derechos y de sus obligaciones. ¿Y eso qué es? Lo acabo de decir, ¿qué es? Creo que está todo dicho, pero no todo mostrado. Las Fuerzas Armadas permanecían alertas. El gobierno de Estela Martínez y los políticos opositores se mostraban impotentes para dar las soluciones económico-sociales que el pueblo requería. El deterioro físico y psíquico de Isabel era notorio. Fue internada un par de veces. Un sector del peronismo y la oposición quiso relevarla, pero Ítalo Luder, presidente del Senado, no aceptó ser quien la supliera. Para combatir a la guerrilla en Tucumán, el gobierno lanzó el operativo Independencia, que ordenaba aniquilar a la subversión. En agosto de 1975, Isabel designa comandante del ejército a Jorge Rafael Videla.